continúa recto por la M30 dirección sur. Cuidado que viene un camión. Sí, que nos pilla. Saludamos aquí al Historieter. ¿Cómo están, Historieter? Aquí estamos dispuestos a, decíamos, pasar frío, fresquete. Frío. Hoy hace frío, vamos a entrar un poquito más. Pero a base de bien. Ya han visto que hemos llegado a Coca y hemos venido a Coca para hablar de Roma, que es lo fácil hablar de Coca en Roma, pero vamos a hablar de otras cosas diferentes. De otras cosas muy distintas, ¿no? De hecho, vamos a hablar de América, ¿no? Ah, de América en Coca. En Coca, vamos a hablar de América en Coca, pero es inevitable hablar de los orígenes de esta villa maravillosa, ¿no? Que no se remontan al Imperio Romano, sino mucho antes. Pero vamos a hablar de todo muchísimo antes. Vamos a hablar de un castro Bacceo, que es el origen de Coca, incluso probablemente antes, ¿no? Porque ya hay restos de la Edad de Bronce en Coca, casi 5.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, castro Bacceo, municipio romano, y luego villa, comunidad de Villa y Tierra, cabeza de repoblación durante el reinado de Alfonso VI. Es decir, Coca tiene una profundidad histórica tremenda. Y además una cosa muy singular, y es que ha estado, a pesar de las 3 o 4 destrucciones que ha sufrido, porque durante la época romana es destruido, a piano cuenta cómo es engañada la población de Coca y es saqueada la ciudad, y luego cuentan cómo en el 151 es cuando es destruida, pero luego posteriormente, cuando en la campaña de Numancia, también es repoblada por Publio Cornelio Escipión Emiliano, ¿no? Entonces hablamos de una población flotante en todo el término de casi 20.000 personas en la antigüedad, lo cual Una es importancia... una barbaridad tremenda, ¿no? Por tanto, Coca es un lugar espectacular. Para nosotros nos interesa que la relación con la Corona de Castilla, el Reino de León, que es cuando se repuebla, se conquista el territorio y se repuebla, se crea una tenencia y una cabeza de repoblación como era Fuentidueña, o como fue Segovia, ¿no? Con Pero Ansúrez, ¿no? Durante el reinado de Alfonso VI de León, y Castilla es cuando Coca se constituye en Comunidad de Villa y Tierra, cuando se crea esta muralla que estamos viendo, ¿no? Con estas puertas espectaculares. Aunque ahora tiene un aspecto gótico, debemos pensar que a finales del siglo XI, principios del siglo XII, como casi todo en Segovia, lo que estamos viendo, es cuando nace esta villa de Coca. Llena de caucenses. Llena de caucenses, sí, llena de caucenses. De caucenses. Decía yo que lo fácil es hablar de Roma en Coca, pero sin embargo no hay restos romanos evidentes que se puedan visitar aquí. Bueno, tenemos que tirar el pueblo entero y los encontraríamos, ¿no? Ocurre igual en Segovia. En Segovia, si arrasamos con todo, encontramos rápidamente esos restos romanos, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que no se puede congelar en el tiempo una comunidad o un espacio, una localidad, una ciudad. No debemos hacer eso, hay que mantenerlas vivas, ¿no? Y por eso, al haber estado ocupada de forma prácticamente continua durante casi 4.000 años, pues ha ido construyéndose una Coca sobre otra, ¿no? Por tanto, la ciudad que vemos hoy en día, la villa que vemos hoy en día, es el fruto de miles de años de historia. El hecho de que la ciudad haya seguido viva, que esta localidad haya seguido viva, es lo que tú dices, que por capas vamos tapando esa historia anterior. Y como ocurre en muchos programas, ahora me posee a mí el espíritu del telespectador, que estarán en casa ustedes y dirán, sí, pero ¿por qué América? ¿Por qué se van a Coca a hablar de América? Entiendo que no se lo vamos a contar ahora mismo a los historieter, pero... No, pero vamos a arrastrar un poquito un enamorado de Coca, que de hecho su familia eran señores de Coca en aquel momento, que es Juan Rodríguez de Fonseca, y Cristóbal Colón, que es uno de esos antagonismos tan interesantes que nos entrega la historia y que nos hacen comprender cómo va avanzando la historia, a veces por filias y otras muchas más por fobias y odios, pues comprendemos que por qué este caucense, por decirlo así, influyó en que ese nuevo mundo se llame América y no Colombia, ¿no? Bueno, alguna pista les hemos dejado en el título de este capítulo, que se llama El maldito Fonseca. Ese maldito caucense. Ese maldito Fonseca, ¿no? Bueno, y para ello tenemos un punto muy importante que vamos a visitar. Vamos a Castillo. Castillo de Coca es muchas cosas. Ha sido, como hemos dicho, ha sido castro, ha sido municipium, ha sido comunidad cabeza de repoblación, comunidad de Villa y Tierra, sede, ¿no? y señorío de uno de los arzobispos más importantes en la historia de España, y por supuesto centro de un motor histórico de singular, ¿no? De singular atención, y para ello hay que ir a acercarse allí.
que está el maravilloso castillo increíble de Coca. Seguimos la muralla y nos llevará hasta el castillo. Oye, ¿y los berracos estos que tenemos aquí? Nos recuerdan el origen baxeo celtibérico de esta población, aunque ya te digo que incluso antes de poder hablar ni siquiera de baxeos, ya había alguien viviendo esa tierra. Nos acompañan historietas, nos vamos al castillo, se lo estamos mostrando así un poquito de soslayo, pero queremos que lo vean a todo detalle porque tenemos unos anfitriones maravillosos que nos los van a abrir para que ustedes disfruten con nosotros hoy del maldito Fonseca. Maldito, nos vamos. Maldito Fonseca. Tiene que estar entre los gorrinos puesto. Sí, ahí en medio. Sí, ahí ahorcado. Pero ¿cuál de todos? Porque anda que no ha habido Fonsecas malos, Ha habido varios, Sí, sí, bueno, este no era tan malo, pero los otros, cuidado, vaya familia. Bueno, vamos a buscar esos orígenes. Venga. Ahí está. Venimos desde la puerta que hemos visto, la muralla vendría por aquí, nos continuaría en la... aquí y aquí sale justo esta maravilla que es el Castillo de Coca, que bueno, la primera vez que uno se enfrenta a esta edificación en su vida, pues dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Es un espectáculo. Yo creo que, mira, hay muchos castillos en el mundo, ¿no? Pero tan bonitos como el de Coca habrá muy pocos, ¿verdad? No digo más, digo tan... Yo, como siempre, voy a hacer un comentario de andar por casa y ahora luego ya tú nos sitúas históricamente, pero lo primero que me llama la atención es un castillo de ladrillo. Sí, señor. No de rocas, no de piedra, de roca, no que a uno le parece que son más robustos. Claro, el castillo, pues vamos a ponernos por aquí, verás, mira, yo creo que la respuesta es muy sencilla, puede ser como uno, bueno, es que es de estilo mudéjar, ¿no? Mudéjar civil, el único o el gran castillo del mudéjar civil que hay en el mundo construido, vale, una respuesta. Dos, está construido en ladrillo porque los mudéjares utilizaban, aquellos musulmanes que vivían en territorio cristiano, usaban el material más barato que había, que era el ladrillo, porque el ladrillo básicamente se encarga esta gente que construye estas edificaciones principalmente por el bajo coste de la producción, ¿no? Pero hay una tercera razón que yo creo que es la más importante y es la resistencia del ladrillo. Más que la roca que yo te decía. Pues. Claro, porque tú piensas que cuando se construye este castillo, que es el 1453, la artillería ya es una artillería de fuego. No es una artillería dinámica, entonces el problema que tiene es que el ladrillo, o la ventaja que tiene, perdón, es que el ladrillo responde mucho mejor a ese tipo de artillería, porque lo que hace es absorber el impacto de la artillería de fuego en lugar de caer de ruido como ocurriría con una piedra, ¿no? Es como si fuera el parachoques de un coche moderno, digamos, absorbe el impacto, fíjate, pero lo que te decía yo, un comentario de andar por casa es que será más fuerte la roca que... Pues no, es mucho mejor el ladrillo. Es la razón por la que este castillo está construido allí, porque la poliorcética de aquel momento implicaba el uso de la artillería de fuego, entonces básicamente la balística de fuego. Entonces la neurobalística, que es la otra, la que se lanza con fuerza de gravedad, obliga a la construcción el uso del ladrillo, perdón. Me quedo con siglo XV. Siglo XV, 1453. Ya estamos situados. ¿Era una residencia oficial? ¿Un lugar donde venían de vez en cuando uno de estos malditos Fonseca? Bueno, la verdad es que hay que reflexionar un poquito en torno a la villa de Coca, ¿no? Porque era una villa de realengo, como Segovia, como Fuentidueña, como Cuéllar, ¿no? Pero que son entregadas en el siglo XV, son entregadas a aristócratas por estos trastámara que usaban esto que les pertenecía para regalarlo a los magnates y soportar y sustentar así la estabilidad de su trono. Una pieza de intercambio, era un... Literalmente. Yo te regalo esto, pero vas a estar a mi lado, que tienes poder y te necesito. Claro que sí, Juan II en 1439 se lo entrega al Marqués de Santillana. Y el Marqués de Santillana hace un cambio de cromos con Alonso I de Fonseca y Ulloa. El primer Fonseca. El primer Fonseca, que es el que empieza a construir este castillo, ¿no? Que lo cambia por la villa de Saldaña. Entonces aquí llegan los Fonseca, sí, los Fonseca son una familia muy prestigiosa, muy poderosa de aquel reino de Castilla y León, de aquella corona de Castilla. Es una familia de origen portugués y yo creo que el primer Fonseca que aparece por allí era guardés, era guarda mayor del rey Juan I, y luego ya Alonso I de Fonseca y Ulloa, que es el que pide permiso al rey para poder iniciar este proceso de construcción de este castillo increíble. Además un año singular, que es 1553, que es cuando cae Constantinopla, ¿no? El miedo al turco y a la llegada otra vez de una invasión musulmana, ¿no? Pues básicamente le permite empezar a construir este increíble, absolutamente increíble castillo, único en el mundo. Y empieza a convertirse en un hombre absolutamente cercano al poder
y además a acumular muchísimo poder. Bueno, él y toda la familia a partir de ese momento, ¿no? Porque Alonso de Fonseca, relacionados con Coca, hay tres, ¿no? Alonso I, Alonso II, Alonso III, que se llama, ¿no? Juan Rodríguez de Fonseca, que es sobrino de este Alonso I de Fonseca, hijo de su hermana, pues es el que vamos a hablar de su relación de amor y odio, principalmente con Cristóbal Colón. Pero este Alonso de Fonseca, Alonso I, es el que ordena, pide permiso al rey Juan II para construir este castillo. Bueno, es un tipo muy poderoso, como has dicho, ¿no? Aquí es su casa, su residencia, su sede principal, y surge ese control de la política castellana. Fue capellán del príncipe Enrique, antes, cuando era príncipe de Asturias, y luego ofició su boda con Juana de Avís, para que veas tú la cercanía y el poder de Alonso de Fonseca, ¿no? Entonces el castillo, por tanto, se convierte en la sede del poder de un individuo cuyo fuerza principal es que alcanza, a partir de otros muchos cargos eclesiásticos, el arzobispado de Sevilla, que son los dos grandes arzobispados que había en la corona de Castilla, el de Santiago y Santiago de Compostela, y el arzobispado de Sevilla, ambos en manos de la familia Fonseca, ¿eh? Bueno, y precisamente en esta familia, en esa conexión entre el primero y segundo Fonseca, decíamos, sale una pequeña historieta de esta historieta que nos sitúa en Sevilla, claro. Sí, el con aquel dicho, ¿no? Que se fue, no sé si es el que se fue de Sevilla, perdió su silla. Claro, porque es que lo que ocurre es que es que nos está situando en Coca, en América y ahora en Sevilla. En Sevilla y en Santiago de Compostela. Porque es un intercambio que hay de los dos arzobispados entre el tío y el sobrino, debido a la lucha política enorme que hay en aquella Castilla del siglo XV. Se produce la revuelta principal, lo más importante en el siglo XV en toda Europa, que es la revuelta de Mandiña, esa utilización de las hermandades o de las santas hermandades para luchar por una justicia social. Hablamos de ella en la segunda temporada. Sí, hablamos de las hermandades, ¿no? Bueno, pues la revuelta irmandiña, que es la más importante, pues en esa se ve implicado en esa lucha política Alonso II de Fonseca y le conlleva una condena de 2 años de cárcel. ¿Qué es lo que intenta? Pues comprar su libertad, y para hacerlo no tiene mejor idea que vender joyas y tesoros de la Catedral de Santiago de Compostela, que eso genera una polémica tremenda en Santiago, un escándalo brutal, y obliga al tío a hacer un intercambio de las sedes, y el que era arzobispo de Sevilla, que es el constructor o el que ordena construir este castillo maravilloso, se va a Santiago y el otro vuelve a Sevilla. Está 7, 8, 9 años y luego dice, ¡hala! Majo, ahora ya volvemos, ¿no? Cada uno a su sitio. Y el otro no quiso, cuando vi que está en Sevilla se va a querer ir a Santiago, ¿no? Entonces se tiene que, mover Roma con Santiago literalmente, ¿no? Porque yo creo que tiene que mover Roma con Santiago, es decir, desde Santiago se va a Roma, pide una bula papal, pide ayuda al rey, pide ayuda al duque de Medina Sidonia para poder sacarle de Sevilla. Para sacar a otro que no le sacaba ni con agua caliente. Y al final llegan allí con Beltrán de la Cueva, que también participa, un ejército, ahorcan a 7, 8 o 10 partidarios del Fonseca y, chico, consigue sacarlo, ¿no? Pero el que se fue de Sevilla perdió la silla, ¿no? Muchos de ustedes verán que muchos de esos personajes que acaba de citar, a Beltrán de la Cueva, se están convirtiendo en habituales de su casa, claro, de los historietes, porque van salpicándose en la historia nuestras historietas. Por tanto, estamos en un lugar de poder, en un lugar en el que se toman decisiones muy importantes para la historia de España. Sí, señor, correcto. Y un lugar espectacular. Bueno, yo creo que debemos entrar un poquito por este postigo y vamos a echar un ojo a la estructura general del castillo. Yo creo que básicamente hay que disfrutar del castillo de Coca. Y ya que hablamos de un elemento de poder, de este maldito Fonseca, nos subiremos a uno de los puntos de más poder. Una de las 4 torres que tiene se el castillo. controlaba, ¿no? Quizá es la más alta. A ver si nos dejan. Vamos a ver. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Estructura del castillo. Bueno,
como siempre ya han visto, hemos tenido que subir escaleras, ¿cómo no? Y todavía Pero no te quejes, hombre. No, está bien. Es Luego todavía nos queda subir un ratito más. Y luego hay un vino al final, qué maldad. Es verdad, no me acordaba yo, fíjate, parezco nuevo en esto. Que decía que estamos en un punto muy interesante porque y muy útil para que nos expliques esa estructura de la que hablábamos, que ya apuntamos en Pedraza, sí, esas lizas defensivas. Claro, ¿no? Esos pasillos. Y en Cuéllar también dijimos algo, ¿no? Pues es la construcción de un castillo tradicional que tiene primero un muro exterior, que está formado por un adarve, tiene torretas, torreones, merlones, y luego hay un espacio interior que es un pasillo, y a partir de él se construye el cuerpo principal de lo que entendemos por el castillo, la ciudadela dentro del castillo, rodeado por 4 torres, que en este caso es la torre de la muralla, que yo creo que es aquella, la torre del homenaje, que es la más grande, la torre que da al río, que creo que le llaman la torre de los peces, y luego la torre de Pedro Mata, ¿no? Entonces, el objetivo es tener un espacio que permita el movimiento en torno al castillo, pero también su defensa. O sea, que hemos superado la defensa del foso exterior, estamos en este primer muro, sí, y ahora tendríamos esta liza defensiva también. Correcto. Y ya entraríamos en el cuerpo principal. Correcto. Que, por cierto, me fijo en el estado de esos ladrillos de los que hemos hablado, tan útiles para tener absorber esos golpes, ¿no? Ese impacto, ¿no? De la artillería. Yo diría, ¿están restaurados? Porque están nuevos, limpios. Claro que están restaurados. Bueno, también fíjate, no hemos dicho una cosa ya para terminar, la forma que tiene tan singular, ¿no? Que la parte de abajo es como un faldón que sale, ¿no? Es para impedir que se pongan escalas para poder subir. Bueno, el exterior no lo hemos dicho, al otro lado de este muro defensivo hay un foso seco enorme, ¿no? Que también tiene esa inclinación contraria a lo natural, ¿no? Para evitar la posición el posicionamiento de escalas para acometer el ataque sobre el castillo. Efectivamente, está muy nuevo, pero porque en el año 1808, durante la guerra napoleónica, los franceses tomaron este castillo y lo utilizaron como base para controlar toda esta zona y el tránsito hacia el norte. Y, de hecho, el gobernador de esta zona era, igual que en Cuéllar, el padre del dramaturgo francés Víctor Hugo. Cuando se fueron, lo prendieron fuego a todo, quemaron el castillo, quemaron el archivo municipal, saquearon completamente la villa y también prendieron fuego al convento de San Francisco, es decir, que los franceses dejaron esto para el arrastre. Los duques de Alba, que eran los titulares, y creo que siguen siendo lo del castillo, lo que hicieron ya en el siglo XX, los años 50, creo que es llegar a un acuerdo con el Estado franquista para que el Estado alquilara este edificio, pagando creo que era una peseta al año. El Estado recuperó y restauró el edificio y albergó dentro, en lo que es la base y el interior, lo que había sido el palacio de los Fonseca, que había quedado destruido después de las guerras napoleónicas, pues albergaron allí la Escuela de Capacitación Forestal, que sigue estando allí. Sigue en la actualidad. Claro, entonces ahora mismo, además de un lugar maravilloso, es un centro educativo. Un centro educativo que era la residencia de este nuestro protagonista del maldito Fonseca, que nos va a llevar en los próximos minutos hasta América, volvemos a hablar del Fonseca del que hemos venido a hablar, que es Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca, que tenía muchísimo poder, lo decíamos, y tenía mucho enfrentamiento con Colón. Con Cristóbal Colón. Bueno, vamos a ver que es una persona de una gran trascendencia, pero también de una gran formación y de una gran capacidad. Así que vamos a meternos dentro del castillo y vamos a ver, no vamos a bajar por esta escalera. Vamos a bajar sin para caer, luego subir. Y luego subir. Vale. Que te lo pasas muy bien, ¿verdad? Venga, vamos a ello. Venga, acompáñennos. Venga.
Sí, igual. ¿Cómo lo llevan, historieter? ¿Todo bien? Recorriendo el castillo. Estamos casi en lo más alto, pero hemos hecho un recorrido que a mí me gustaría, Eduardo, avisar de que este recorrido no es habitual en las visitas. No. Es un lugar en el que estamos ahora mismo, en este Paseo de Ronda, ¿se llama? Sí, sí, la Ronda, el Paseo de Ronda, la Darbe, sí, es una zona de vigilancia, ¿no? Ronda de vigilancia, claro, que no se visita, bueno, porque es una zona peligrosa, con unas alturas determinadas, pero sí se puede ver. Y en el centro tenemos la Escuela de Capacitación Forestal, lo que en su momento fue el palacio de Alonso de Fonseca. Y como has contado hace un instante, que se destruyó, los franceses arrasaron y cumplieron. Juan Rodríguez de Fonseca. Sobrino de Alonso I de Fonseca. Del que hemos hablado. Claro, hijo de su hermana. Entonces, una de las personas más interesantes quizás de la familia de Fonseca, yo creo que bajo mi punto de vista, probablemente el más interesante, el más capacitado de todos ellos, ¿no? Porque él estudia, creo, en la Universidad de Salamanca y llega a tener una posición, obviamente por las influencias familiares, empieza a alcanzar pues, decanatos, administración y un montón de posibilidades de desarrollar esa influencia de poder dentro de la corona de Castilla. Pero es muy interesante porque la capacidad de este individuo la explota, la ve bien Isabel, la reina Isabel de Castilla, lo pone de al nado, al servicio de Fernando de Talavera, y es ahí, a partir de ese momento, cuando su capacidad de relación política, bueno, él negocia las bodas, los matrimonios entre los hijos de Isabel y los Habsburgo. Él es el embajador de la corona de Castilla en el matrimonio, en el arreglo del matrimonio entre la futura reina doña Juana y Felipe I, ¿no? Un poder que le lleva también a formar parte principal de la gestión del descubrimiento de las nuevas tierras. No olvidemos en los años en los que nos movemos. Bueno, claro, él es un gran gestor, ¿no? Entonces, obviamente, de la máxima confianza de la reina, por eso le ponen aquella junta del Nuevo Mundo, la Junta de las Indias. Recordemos que el nombre de aquel territorio era Indias o Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme, ¿no? Islas y Tierra Firme. Tenía mucho que gestionar, decía, y mucho poder en ese lugar, y eso le pone en contacto con Cristóbal Colón. Bueno, claro, obviamente, a partir... vamos a ver, él organiza el segundo viaje de Cristóbal Colón en el 93 y ahí empiezan los enfrentamientos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero digamos que es la persona políticamente y administrativamente hablando más importante en la gestión de la conquista y explotación de América en los primeros momentos. La Junta, que luego será la futura Casa de Contratación, luego el Consejo de Indias, el primer presidente va a ser Juan Rodríguez de Fonseca, y ahí nace su importancia y su relevancia en la relación con Colón. Obviamente tiene que negociar con él todo lo que provenga de la corona de Castilla hacia el Nuevo Mundo, y posteriormente el enfrentamiento surgirá por los choques en las diferentes opciones de ver cómo se debe gestionar aquello. Ven cómo hemos recorrido la historia, les hemos llevado desde las puertas de Coca hasta América, ya hemos llegado, lo hemos descubierto, esas nuevas tierras, islas y tierras... Y tierra firme. Y tierra firme. Pero vamos a seguir nuestro recorrido porque quiero que les cuentes a los historieter esa relación difícil con Cristóbal Colón. Vamos allá. Vamos allá. Venga. Maldito Fonseca y maldito Colón. Cristóbal Colón era un
un personaje difícil también, lo digo por esa enemistad que había entre ambos. Bueno, básicamente lo que es un enfrentamiento por cómo gestionar los nuevos recursos y los nuevos territorios, tanto humanos como económicos, ¿no? Sin duda, Cristóbal Colón quería capitalizar todo ese proceso de gestión, es decir, que toda la gestión de las nuevas tierras que se incorporaban a la corona de Castilla pasaban por el almirantazgo que él ostentaba. Pero Juan Rodríguez de Fonseca pensaba que, evidentemente, yo creo que con buena inteligencia, que debía haber una colaboración, una participación de la corona, no por tanto que los reyes llevaran nuestra hierba, que eso iban a estar lo que les diera la gana, sino por la gestión que no fuese unipersonal de todo aquel recurso. De hecho, la visión de Fonseca triunfa, ¿no? Porque al fin y al cabo la Casa de Contratación y luego el Consejo de Indias es el resultado de esa idea política que tenía sobre la gestión del Nuevo Mundo Juan Rodríguez de Fonseca, ¿no? El caso es que este enfrentamiento sobre quién debe gestionar y a través de quién debe pasar toda esa riqueza hacia la corona de Castilla provoca una enemistad tremenda entre ambos, ¿no? De hecho, Cristóbal Colón intenta borrarlo del mapa, intenta que los reyes le quiten en la posición y nombran a otro, incluso consigue hacerlo. Por tanto, luego cuando el otro pide demasiado dinerito por quedarse con esa responsabilidad y vuelven a Juan Rodríguez de Fonseca, ya crucifica a Colón. El último viaje de Colón, el tercer viaje de Colón, lo dilata años en el tiempo, ¿no? Y luego Cristóbal Colón fracasa como gestor y vuelve grilletado desde el Nuevo Mundo a Castilla, ¿no? Y siempre con la idea de que Juan Rodríguez de Fonseca le ha traicionado, ¿verdad? Bueno, un enfrentamiento entre ambos que llevó a una consecuencia, bueno, que se ha prolongado en la historia y en el tiempo, y es el nombre de aquellas tierras. El nombre del Nuevo Mundo. Pero eso lo vemos desde ahí arriba del todo. Oye, pues fíjate, antes de irnos, oye, echa un vistazo, que es que se ve el castillo de Íscar, allí lo ves. Pero lo tenemos en línea recta, justo ¿verdad? En línea. Y si miras hacia allá, está Cuéllar, ¿no? Y eso es lo que tantas veces nos has contado, que precisamente están así para comunicarse entre ellos. ellos. Con almenaras, con luces, con comunicación con fuego, con luz, se comunican de un castillo al otro. Lo tenemos en el triángulo perfecto. Es alucinante, allí, ¿no? Para que veamos el fax del siglo XIV, en este caso del siglo XV. Bueno, más que fax, WhatsApp, un WhatsApp con fuego, venga, desde luego. El icono de fuego de los WhatsApp. Vámonos para arriba para hablar de ese nuevo mundo, del nuevo nombre desde un lugar, el más alto de este castillo, que nos da una visión global. Y llegamos al punto más alto. Y yo creo que nos viene bien, Eduardo, este punto tan alto del castillo de Coca, porque nos va a dar una visión global del Mar de Pinares, efectivamente. Y nos viene muy bien, digo, porque vamos a hablar del mundo, de ese nuevo mundo que se descubrió, que Cristóbal Colón, esas nuevas tierras que sirvieron de enfrentamiento entre estos dos personajes y que dieron, decíamos, como consecuencia algo que ha prevalecido en la historia, que es el nombre de aquellas tierras. Bueno, la verdad es que el nombre, la primera vez que aparece escrito, es en la cosmografía que hace un cartógrafo alemán que se llamaba Martin Waldseemüller, ¿no? Él es el primero que crea en un mapa y utiliza el nombre de América para esos territorios nuevos y alude en la justificación que Amerigo Vespucci fue el primero que notó que aquello era Nuevo Mundo, lo cual es incorrecto, porque el primero que fue consciente de que aquello era una nueva tierra fue Cristóbal Colón en 1498, cuando llega a la desembocadura del río Orinoco, que él dice, esta cantidad de agua tiene que venir de unas tierras inmensas, de un nuevo mundo. Y ya Pedro Mártir de Anglería, que es humanista, era un político, asesor y que trabajaba para los Reyes Católicos, para la Corona de Castilla, él ya acuña el título de Nuevo Mundo. De hecho, Amerigo Vespucci, en unas cartas y unos textos que escribe, que luego los publicitan unos editores del monasterio en Lorena, en Europa, de una manera brutal, él utiliza el concepto de Nuevus Mundus, ¿no?, para aquello. Entonces es que es totalmente imposible que Juan Rodríguez de Fonseca no fuera consciente de que se estaba otorgando ese nombre y que debería haber llevado el nombre de Colombia, porque eso fue Colón el primero que se dio cuenta. Aún así, da la callada por respuesta y el nombre prevalece. Yo creo que, fíjate, Martin Waldseemüller, que no es complicado, él es consciente también de que hay problemas con la ubicación del nombre, ¿no? Y en la siguiente producción que hace usa el concepto terra incógnita, ¿no?, para todo lo que es hoy en día América, pero empieza a replicarse esa utilización de América para el nuevo territorio femenino, Asia, Europa, ¿no? Entonces automáticamente tiene éxito y el hecho de que fuera Cristóbal Colón el primero en darse cuenta queda completamente en terra incógnita
para la historia, ¿no? Absolutamente magistrales hemos llevado desde Coca hasta América, pasando por el maldito Fonseca, que influyó tanto, haciéndose un poquito el despistado con ese nombre de América, ¿por qué no Colombia? ¿Verdad? Colombia del Norte, Colombia del Sur, ¿no? Hubiera merecido. Bueno, ahora habrían cambiado muchas cosas. Bueno, ahora habría habido un problema, ¿verdad?, con este tema de refundar la historia, reconstruirla, porque claro, que es que Cristóbal Colón era esclavista, asoló un imperio, naciones, como se suele decir, en la construcción de ese nacionalismo americano que solo quiere ver héroes en América que sean americanos, ¿no? Y nadie se acuerda que George Washington... Saben mucho de esclavismo, ¿no? Claro, que George Washington era un esclavista como todos los que firmaron, por ejemplo, aquella Declaración de Independencia, aquella primera Constitución. We the people, dice aquel documento, pero se refiere a ellos, a los blancos, cristianos, de origen anglosajón. Simón Bolívar igual, en España no se abolió la esclavitud hasta finales del siglo XIX. Luego, lo que no hay que hacer es reconstruir la historia, construir relatos. Lo que hay que hacer claramente es atender a la documentación y ser conscientes de que, desde un punto de vista histórico, es injusto que aquel territorio recibiera el nombre de una persona que hoy en día cuestionamos hasta que participara en el único de aquellos viajes a América en los que parece que Amerigo Vespucci tomó parte. En cualquier caso, después de todo, como hemos empezado el programa, maldito Fonseca. Maldito Fonseca, fabulosa narración la que hemos hecho de este cambio de nombre desde Coca, porque las historietas de Segovia se han convertido hoy en internacionales. Claro que sí. Como el vino de Segovia que recorre y algo más, tierras. Vino y algo más. Y tenemos unos amigos esperándonos allí, ¿no? Vamos a presentarle a los anfitriones que hoy hemos tenido, que están detrás de las cámaras y se merecen tomarse un vino con nosotros por cómo nos han recibido claro en este sí. castillo de Coca. Vámonos. Venga, tengo hambre. Mucha. Y de oreja. Les tenemos a ustedes acostumbrados a hablarle de grandes hallazgos históricos, de las huellas que dejan los humanos en nuestra historia, pero hay cosas cotidianas que de verdad hacen historia, como esta oreja del restaurante La Muralla aquí en Coca. Esto es historia también. Esto es histórico, no hay mejor oreja en el mundo que esta. Y digo una cosa, si alguien dice lo contrario, que venga aquí y demuestre que esa oreja es mejor. Pues ahí está el reto. Yo quiero que saludemos a nuestros anfitriones. Lo decíamos en una de las secuencias anteriores, nos han recibido de maravilla en el castillo de Coca grandes expertos de ese lugar, de ese castillo. José Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y gracias, José, por venir a la Villa de Coca, ya a nuestro castillo. A vuestro castillo, al castillo de todos ustedes, porque se puede visitar y de eso quiero que nos habléis, de esta gestión de este lugar de la historia, desde luego. ¿Cómo se puede venir? ¿Cuándo se puede venir? ¿Cómo se puede acceder a él? Bueno, pues las visitas al castillo las lleva una empresa, Azture de Coca, con una andadura de más de 25 años, a la que empezamos el desarrollo turístico y visitas guiadas del castillo, pues desde esas fechas hasta ahora, hasta nuestros días. Por lo tanto, el castillo se puede visitar todos los días, de lunes a domingo. Nosotros lo hemos visitado hoy, hemos visitado algunos rincones que decíamos, hasta aquí no se puede llegar habitualmente porque son zonas muy altas, zonas de peligro, pero prácticamente todo el castillo es visitable. Vosotros lo lleváis porque es un poco laberíntico, hay que decirlo, ¿eh? Nos habéis subido por unos lugares que si tenemos que ir solos, igual Eduardo y yo nos perdemos. Hombre, es laberíntico porque es un castillo militar en el que el turista tiene que ver todos esos entresijos de la propia fortaleza. Nosotros recibimos a los turistas desde la misma puerta, les damos la vuelta por el paseo de ronda primero, accedemos por una escalera de caracol a la torre del homenaje viendo las diferentes salas para luego terminar en la mazmorra. Hoy, no sé si lo he dicho o no, yo siempre digo, estamos en lugares espectaculares. Este es uno de ellos. José, hemos visto desde, bueno, casi desde la torre del homenaje, veíamos también desde esa galería que hemos recorrido, hemos visto Íscar, hemos visto Cuéllar. Es una manera de entender la historia, de cómo se manejaba la comunicación ahí. Sí, desde castillo a castillo siempre se ve otro castillo. Así que una manera histórica de recorrer este lugar, de hablar de Coca, decíamos, más allá de Roma, y de comer esta oreja, no sé si era de romano o no. Que a callarse ya y a beber. Bueno, pues vamos a brindar, como siempre, para el brindis, una copa para cada uno, y tenemos esta que es para Óscar, que yo creo que hoy también el programa ha quedado... Niquelado. Niquelado, como este brindis que hacemos por todos los caucenses y por todos quienes estuvieron aquí. Que Segovia mola mucho. Y Coca ni te digo. Coca mola muchísimo más. Ni te digo. Por ustedes, Viva historia. el vino, viva Coca.
A la oreja. A por la oreja. Venga.